Muy buenos días. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a la sede del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y a su Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Me permito saludar a la mesa principal, integrada por el consejero del Instituto Nacional Electoral de México, señor Enrique Andrade González. Al señor Víctor Alarcón, presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. El señor Salvador Romero Vallivian, director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Y al señor Ricardo Valverde Gómez, consultor especializado del Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Saludamos también a los representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en Costa Rica, a la directiva de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, altas autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica, y muy especialmente a ustedes, las y los participantes de este Congreso. Hoy tenemos el gusto de albergar el panel en la clausura de esta actividad y el que se abocará al análisis del tema Integridad electoral, evolución y perspectivas. Será moderado por el señor Víctor Alarcón. Los señores expositores, el licenciado Enrique Andrade González, es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral de México, electo por la Cámara de Diputados del Congreso Federal para el periodo entre abril de 2014 y abril 2020. Cuenta con el grado de licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, así como con estudios de maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la administración pública se ha desempeñado como asesor del consejero electoral del Instituto Federal Electoral, IFE, director de audiencias de la Presidencia de la República, asesor del secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, subdirector del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, director de capacitación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y asesor del director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación. Entre sus publicaciones destaca el nuevo modelo de fiscalización en la revista Sufragio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en mayo de 2013, la Constitución de 1857 y los Derechos Humanos, publicada por la revista Forma en diciembre de 2007, y Análisis de la Reforma Electoral, publicada por la revista Voz y Voto en abril de 2004. Como docente, ha impartido en la Universidad Anáhuac las asignaturas de Derecho Electoral, Derechos Humanos y Juicio de Amparo. En el Instituto Nacional de Ciencias Penales impartió las cátedras Procesamientos Especiales y Derechos Humanos. Desde 1998 es miembro del Colegio de Abogados de México. Continuamos con don Salvador Romero Vallivian, de nacionalidad boliviana. Obtuvo la licenciatura, la maestría y el doctorado en Sociología Política en el Instituto de Estudios Políticos de París. Entre los principales cargos que desempeñó están la vicepresidencia y la presidencia de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, en el tiempo que ocupó la vocalía 2004-2008. Así como la vicepresidencia de la Corte Departamental Electoral de La Paz, Sala Provincias, cuando fue vocal,
95-98. Fue el primer director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras, 2011-2014. Y en 2014 ha sido designado director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL. Sus principales libros figuran Mi padre, Última tarde y otras crónicas, 2014. Democracia, elecciones y ciudadanía en Honduras, 2014, coordinador. Diccionario biográfico de parlamentarios, 1979-2009. Atlas Electoral Latinoamericano, 2007, compilador. El tablero reordenado, análisis de la elección presidencial, 2005-2007, 2 ediciones. Geografía electoral de Bolivia, 2003, 3 ediciones. Razón y sentimiento, 2003. Reformas y conflictos y consensos, 1999. Ha dictado clases en diferentes grados en las principales universidades de Bolivia y realizó investigaciones para numerosas organizaciones internacionales, OEA, IDEA, PNUD, CAS, FES, etc. Artículos suyos sobre asuntos políticos han sido publicados en periódicos, revistas y libros de una quincena de países de América Latina y Europa. Ha dictado conferencias en una veintena de países. Ha participado como observador o asesor de misiones internacionales de observación electoral en una quincena de países de América Latina. Don Ricardo Valverde Gómez es costarricense, especialista en Derecho Internacional, abogado y notario público de la Universidad de Costa Rica, con estudios en Historia en esa misma institución. Diplomado de postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización de la Universidad de Chile. Egresado de los cursos especializados en Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en 1987 y del Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassin, Estrasburgo, Francia, 1990. También realizó estudios en el Institut Internacional de Administración Pública en París, Francia, e hizo una pasantía en el Centro de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en el verano del año 1990. Profesor de diversas cátedras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y en la Escuela Libre de Derecho, y profesor invitado en diversas universidades y defensorías de América Latina. Ha publicado un libro educativo sobre el derecho internacional de los derechos humanos y es coautor de otro sobre la democratización interna de los partidos políticos en Chile, Bolivia y República Dominicana. Más de 30 colaboraciones académicas suyas figuran en destacadas obras de América Latina y Europa. Ha formado parte de 82 misiones de observación electoral y decenas de cursos interamericanos de elecciones y democracia, conferencias de UNIORE y de los protocolos de Tikal y Quito desde 1991. Desde inicio de los años 90 ha sido funcionario y consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el área especializada en Derechos Políticos y Elecciones, CAPEL, dirigiendo o supervisando proyectos de asistencia electoral en más de 10 países del continente americano. Ha sido consultor para Naciones Unidas en la República Centroafricana en 1997, en Haití 2000, Bolivia 2002, Honduras 2009, 2012 y 2013. Le cedo entonces la palabra al señor Víctor Alarcón. Gracias por esta gentil y muy puntual presentación de nuestros panelistas, que sin duda alguna tenemos el beneficio de ver una representación equilibrada de nuestras condiciones regionales, América del Norte, América Central y América del Sur. Entonces creo que en ese sentido ya nos da un primer atisbo de la importancia de que en un congreso internacional pues realmente podamos beneficiarnos de esta expectativa de poder quizá establecer comparaciones y lecciones que puedan iluminar a todos y cada uno de nosotros en nuestro
nuestros respectivos escenarios. Entonces, me voy a permitir cederle el uso de la palabra en primer turno a nuestro querido amigo Ricardo Valverde para que nos comparta sus impresiones sobre cómo él ve los dilemas que está enfrentando el tema de integridad electoral en el contexto latinoamericano. Ricardo, muchísimas gracias por tu intervención. Gracias. De antemano. Muchas gracias. Bienvenidos acá a nuestra casa, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Debería, sin duda, empezar por hacer un saludo y un reconocimiento importante a los amigos de la SOME, a los amigos de colegas del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica por invitarnos a esta aventura maravillosa de la organización de este evento y la participación en el mismo. Yo quería hacer algunas reflexiones breves sobre, de partida, algunas consideraciones sobre la definición misma de la noción de integridad en materia electoral, algunas reflexiones sobre los temas abordados en el programa de este evento, algunas breves puntualizaciones sobre ciertos aspectos que en mi opinión son relevantes en torno de esta materia que nos ocupa, y finalmente pues pasar revista de algunas tal vez de las principales conclusiones o reflexiones finales que pueda haber cuando uno trata estas temáticas. La doctora María del Carmen Alanís, en relación con los temas de definiciones y abordajes teóricos, sugiere que lo que podría calificarse con elecciones con integridad son, dice ella, aquellas basadas en los principios democráticos del sufragio universal e igualdad política, caracterizadas por una preparación y gestión profesional imparcial y transparente durante todo el ciclo comicial. En este sentido, en este mismo sentido, Magdi Martínez plantea lo siguiente, dice Magdi: una democracia eficaz permite a todas las personas participar en las decisiones que afectan sus vidas y hacer que sus dirigentes rindan cuentas. Ya pone énfasis en algunos de los aspectos que de manera sustancial fueron tratadas en este evento. Y sigue diciendo: la integridad es clave para un proceso electoral creíble. No obstante, la integridad electoral es más que la mera ausencia de manipulación política y fraude. Corresponde además el compromiso de diseñar y adaptar el marco jurídico, las normas y las prácticas electorales a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y elecciones. Del mismo modo, exige una completa dedicación a la transparencia, la inclusión, el profesionalismo, la honestidad y el compromiso pleno y genuino con los interesados electorales claves. Dice él, los participantes, el poder legislativo, los votantes, los medios de comunicación, la sociedad civil, el sector seguridad, etcétera, con el fin de llegar a un resultado electoral aceptable para todos. De nuevo, el elemento legitimidad y credibilidad aparece en algunos de los abordajes generales sobre los aspectos teóricos y conceptuales. Y finalmente, el profesor Garrido, Antonio Garrido de la Universidad de Murcia, dice lo siguiente: puede definirse la integridad electoral como el conjunto de principios internacionales, valores y estándares de elecciones aplicados universalmente a todos los países del mundo a través de un ciclo electoral, repite la noción de ciclo, que incluye el periodo preelectoral, la campaña, el día de la votación y su epílogo. Y finalmente cierra sus consideraciones diciendo: así, la definición de integridad electoral incluye tres criterios: estándares internacionales aceptados, el carácter universal y el carácter abarcador que incluye todas las fases del proceso electoral. Veamos, es absolutamente obvio de suyo que estas tres posibles abordajes conceptuales al tema de integridad tienen elementos que son elementos muy diversos. Ahí está, digamos, tal vez la primera constatación, en el sentido de que hay muy poca uniformidad desde el punto de vista conceptual de aquello que de alguna manera se entiende como integridad en materia electoral, de manera que eso hace
que la relevancia del Congreso en el que estuvimos haciendo reflexiones sea muy, muy grande y ojalá sigamos de manera conjunta trabajando estas cosas. De alguna manera, los temas abordados en el evento, en mi opinión, recogen algunos de estos aspectos más o menos sistemáticos. Reflexionamos sobre los partidos políticos, sobre su organización, reflexionamos sobre los niveles en los cuales es posible concebir un proceso electoral, en el nivel municipal o local básico, en el nivel legislativo, en el nivel nacional presidencial, etcétera, etcétera. Estuvimos haciendo algunas reflexiones sobre aspectos vinculados con género, con participación política, particularmente de las mujeres, de grupos étnicos, de jóvenes, de personas con discapacidad, abordando, digamos, algunos de los aspectos que tienen relación con, algunos de los actores para los cuales la noción de integridad electoral tiene una relevancia sustancial. Hicimos reflexiones sobre aspectos institucionales que implican tanto para el caso de organismos electorales que organizan elecciones como para el caso de organismos electorales que tienen la función de tener responsabilidades jurisdiccionales o de resolución de conflictos. Esta materia, digamos, adquiere un carácter importante, particularmente, especialmente grato la participación en la presentación del libro del colega Luis Diego Brenes sobre claramente la vinculación sin ningún problema y sin ningún, además abordado de una manera teórica muy sólida, de cómo el juez electoral en particular y el organismo, digamos, que representa de suyo también, tiene una función política absolutamente esencial que le diferencia de una manera esencial de cualquier otro juez encargado de impartir justicia en los aspectos generales de la administración de un país. En fin, hay una serie de aspectos. Yo tengo alguna duda de si realmente fuimos capaces, y si no, insisto, hay el reto de poder seguir trabajando estas cosas. Fuimos capaces sin duda alguna de puntualizar y de tratar temas que tienen que ver con la noción de integridad. El gran reto es abordar estos aspectos con una visión de conjunto, o sea, no trabajar en la perspectiva que decía Ortega y Gasset del bestialismo de la especialización y además entendiendo cuestiones que son tratadas como líneas paralelas, sino entender, aquí es donde yo creo que está lo absolutamente fundamental y lo valioso de la noción de integridad para no solo su abordaje teórico, sino además, sobre todo, su aplicación para el enriquecimiento y la orientación estratégica que debe tener la institucionalidad pública, particularmente aquella que tiene que ver con lo electoral. Y bueno, y efectivamente ese otro es el aspecto que de manera seguida que quería yo destacar, que era cómo pasar de estas reflexiones de la academia a una práctica importante que tiene que ver con esa consolidación institucional. Desde el punto de vista, voy a tratar algunos aspectos que deberían estar más bien en el final, pero como no quiero que me mate el tiempo, que me come el tiempo, voy a hacer esos abordajes a lo que deberían ser, digamos, reflexiones finales o conclusiones o sugerencias que la realización de esta actividad y la noción de integridad, su, digamos, maridaje importante que se puede hacer entre los abordajes teóricos y las consecuencias positivas y prácticas que esto pueda tener, nos sugiere como reflexiones finales. Lo primero es que estamos en presencia de una noción que nos brinda una posibilidad de abordaje con una gran riqueza de temas. La primera observación que tiene que ver con eso no solo hace referencia a lo que de suyo es importante, que es la diversidad de aspectos que pueden ser considerados aquí, sino una de las características que es esencial en materia electoral, que es la posibilidad de abordajes de los temas que partan de la multiplicidad y de
una visión absolutamente además multidisciplinaria. Los temas electorales han dejado de ser temas de interés estrictamente privativo del derecho, de la ciencia política, y ahora tuvimos una reunión hace un par de días donde hacíamos una reflexión en este sentido. Este es un campo en el que hay espacio muy rico, absolutamente abierto para la estadística, para la psicología social, para la informática, la incorporación en el caso, digamos, de la construcción de institucionalidad electoral es muy importante, por ejemplo, la vinculación de personas que vengan del mundo de la ingeniería industrial para poder dar aspectos muy importantes vinculados con un elemento que es esencial en esta materia de la integridad, que es la noción de proceso electoral. Puede ser que en este momento tengamos una visión tal vez muy jurídica de lo que es un proceso, pero no me cabe la menor duda de que este aspecto conceptual de la integridad nos brinda elementos de una mayor riqueza para poder comprender por qué es importante una elección en todos sus componentes, desde el momento de la convocatoria, desde el momento de la inscripción de los partidos, desde aquella parte que tiene que ver con la organización y la preparación de los aspectos logísticos, lo que tiene que ver con la realización de la campaña en condiciones de equidad, donde yo tengo la impresión de que está probablemente el reto más importante, el desafío más importante de las elecciones en América Latina en este momento. En fin, digamos una serie de aspectos que en este sentido me parece que son absolutamente claves. Se trata de un tema que tiene una gran relevancia teórica y una gran vocación de generarnos condiciones para una práctica que mejore, como dicen algunos de los que nos ilustraron con sus ideas sobre los aspectos conceptuales, para poder lograr los aspectos no solamente de procesos electorales más creíbles, sino además con mayor legitimidad y agregaría yo sin duda alguna como una manifestación adecuada del respeto de los derechos humanos, ya que, como sabemos todos y todas, los derechos políticos son una expresión muy, muy importante y sustancial de la realización de estos derechos. Es una materia que nos acerca a algunos abordajes teóricos que ha habido desde la perspectiva de lo que tiene que ver con la calidad de la democracia, la calidad democrática no solamente entendida, y no nos enredemos ahí en aspectos conceptuales que posiblemente nos separen, sino fundamentalmente entender la calidad democrática de la manera en que se vive y que los ciudadanos y las ciudadanas entienden cómo se vive la democracia. Nos interesan en relación con estos temas aspectos que tienen que ver con la posibilidad de hacer una lectura de los asuntos de integridad electoral en clave de derechos humanos. Y también entender los aspectos del tratamiento de los derechos políticos en clave de las nociones que tienen que ver con la integridad electoral. O sea, puede haber ahí la posibilidad de hermanar abordajes que sean, digamos, recíprocamente ricos. No cabe la menor duda, digamos, de que tanto en sus aspectos conceptuales como en la realización y la construcción de institucionalidad democrática en nuestros países, los derechos políticos, lo dije hace un rato, tienen un rol absolutamente preeminente en la realización de los derechos humanos. Tal vez no tanto en los términos de su comprensión como hubiéramos querido nosotros que lo fuera, ¿verdad? Tenemos muy claro, me parece a mí, que no, ayer reflexionábamos sobre esto en la presentación del libro de Luis Diego, que no es posible medio desaparecer, no es posible que lo medio maten a uno o que lo priven de la vida, no es posible ser lesionado en la libertad de expresión. ¿Por qué entonces, si los derechos políticos y las elecciones, que son uno de sus puntos, digamos, claves, deberíamos aceptar elecciones medio buenas? ¿Verdad? O sea, si hay un real compromiso con los temas de los derechos humanos, de los cuales los derechos políticos son una parte esencial, deberíamos efectivamente, adoptando muchos de los lineamientos teóricos y prácticos también que la integridad electoral nos ofrece, tratar de avanzar, digamos, al mejoramiento de la realización de los derechos humanos en lo interno por la vía de la realización de los derechos políticos. Es muy importante
todo esto no solamente para los aspectos de legitimidad, sino también para cuestiones vinculadas con la noción de gobernabilidad democrática. O sea, no es solamente relevante que la gente tenga la sensación de que las elecciones fueron buenas, sino que hay una serie, digamos, de elementos de construcción democrática, de conciencia ciudadana, de educación cívica que permita mejores y mayores condiciones para el desarrollo de una gobernabilidad democrática. América Latina, Costa Rica o México, y la posibilidad, digamos, de comprensión de que hay procesos electorales que escapan de lo enteramente o de lo absolutamente nacional y que tienen particularidades regionales y locales. Bueno, México en particular es muy, muy importante, digamos, en este sentido. Hay efectivamente, como nos compartía el consejero presidente en la charla de hace un par de días, hay una serie de realidades que tienen que ver, digamos, con esa puntualidad. Y ahí efectivamente esta noción de integridad electoral puede tener realización en esas diversas niveles y esferas. Retos que esta noción nos presenta, sin duda alguna, hay que seguir trabajando y abordando estos aspectos con una gran creatividad. Hay mucha posibilidad y riqueza para la reflexión. Hay posibilidad y apertura para la generación de investigación especializada y doctrina especializada, y este es un tema que importa. Lo que importa ahora es ver cómo podemos pasar de estas reflexiones focalizadas en el campo de la teoría a una realización mucho más importante en los aspectos prácticos y de construcción de institucionalidad. Y en ese sentido, tengo la impresión de que la noción de integridad, esta visión multidisciplinaria, esta visión de proceso, entendido no solo en términos estrictamente jurídicos, insisto, sino como proceso más tal vez desde la visión de la ingeniería industrial, donde cada una de las partes es importante. No es posible que nosotros pensemos o aceptemos que está bien, digamos, que un proceso electoral arranque más o menos bien con el componente de inscripción de partidos políticos, si finalmente la parte que tiene que ver con el desarrollo de la campaña y la transmisión de los resultados nos da un proceso más o menos aceptable, o al revés, tener una muy buena inscripción de partidos, una campaña que pueda ser buena, pero que la parte de transmisión de resultados o de la calidad de la justicia electoral termine siendo deficiente. Y finalmente, esta es la reflexión final con la que quisiera yo cerrar, pues ya me están haciendo señas, tiene que ver con la potencialidad que esta noción de integridad electoral tiene para la reforma electoral. Hay espacio importante para muchos actores. No solamente este es un tema que en la perspectiva de reforma podría tener una vialidad para los organismos electorales, para la academia, para las organizaciones de la sociedad civil que hacen observación nacional de las elecciones, para los medios de comunicación, para los partidos políticos, etcétera, etcétera. O sea, hay una potencialidad muy, muy importante, muy, muy interesante. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por participar en este ejercicio de inteligencia colectiva, y ojalá sigamos, Víctor, compañeros de la U y compañeros del tribunal, haciendo este esfuerzo de reflexionar el conjunto también para potenciar este ejercicio de inteligencia colectiva. Muchísimas gracias. Pues te agradecemos mucho, Ricardo, tus ideas y sobre todo estas perspectivas optimistas que nos dejas en torno a la idea de que el asunto de la integración puede ser un asunto transversal y que no solamente quede aislado en una visión estrictamente confinada a un solo país, sino que puede ser realmente una política de espacio para la cooperación, y que quizá eso es parte de algo de los retos que podríamos ir pensando justamente en espacios como este, como el que afortunadamente nos está albergando
postergando el día de hoy. En esta situación, pues me voy a permitir ceder en segundo turno de este orden de presentaciones, precisamente pues con el gusto de recibirlo y de que nos esté apoyando en esta oportunidad como parte de este panel magistral en el 25 Congreso Nacional y Quinto Internacional de Estudios Electorales, pues la intervención del señor consejero electoral del Instituto Nacional de Elecciones mexicano, precisamente el señor licenciado Enrique Andrade. Por favor, le agradecemos mucho de antemano también su presencia y sus ideas. Gracias, Víctor. Al contrario, a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes en la celebración de este Congreso Nacional 25 y Congreso Internacional Quinto de la SOMEI, organizado además por instituciones hermanas como es el Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Creo que el tema que nos convoca el día de hoy es un tema muy importante y que será seguramente, yo así lo veo, como un tema para el futuro democrático. Yo creo que estamos en la presencia de una siguiente ola democrática y precisamente este tema de integridad electoral para mí aborda lo que comentaban, precisamente la situación de hacer de lo electoral algo más transversal y de la democracia una democracia de calidad. Creo que para mí la integridad electoral y la calidad democrática que tendría que conllevar no se limita solamente a las elecciones. Prácticamente las elecciones ya es un tema que es algo universal. Desde el año 2000 solamente en 11 países del mundo no se han celebrado comicios nacionales y esto es importante, nos deja claro que prácticamente la democracia ya es un valor universal. Sin embargo, para que estas elecciones tengan credibilidad deben aplicarse criterios elevados previamente, durante y posteriormente a un proceso electoral, es decir, la jornada electoral no es todo lo que es la democracia va mucho más allá, las reglas tienen que ser claras y tienen que establecerse desde antes, durante y posteriormente a este proceso electoral. Hay otra situación que incide, por supuesto, en las elecciones y en la democracia, que es el incremento de la desigualdad en el mundo. Esto ejerce presión y le exige a la democracia que demuestre realmente su pertinencia para resolver inquietudes de aspectos sociales y para incidir en el bienestar social. Esto lo debemos de tener muy presente porque una de las grandes expectativas de un sistema democrático es precisamente el resolver los derechos sociales, el resolver las garantías sociales, el dárselas a los ciudadanos, y esto no lo ha hecho la democracia. No solamente no lo ha hecho en México, yo creo que no lo ha hecho en muchas democracias en el mundo. Y de ahí es que nos enfrentamos a un nuevo reto, el cómo resolver esta deuda que tiene la democracia con las sociedades latinoamericanas y yo me atrevería a decir con la mayor parte de las sociedades de los países en el mundo. Creo que para hablar de una democracia saludable, que sería parte de esta integridad democrática, tendríamos que hablar que tiene que existir paz y seguridad, desarrollo económico y un Estado de Derecho que respete los derechos humanos y en donde, por supuesto, existan elecciones libres y periódicas. En este sentido, los desafíos de la integridad electoral en el mundo sería el Estado de Derecho con pleno respeto a los derechos humanos, serían 6 elementos principalmente. Obviamente, dentro de este aspecto, la capacidad y normas que garanticen la rendición de cuentas de los gobiernos, así como la transparencia gubernamental, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que implica la ausencia de arbitrariedad en su promulgación y el respeto pleno a los derechos humanos. Este es un primer elemento sin el cual no pudiéramos entender una vida democrática saludable. Otro aspecto sería el crear organismos electorales profesionales e independientes. Se requieren órganos electorales que garanticen que las elecciones sean creíbles, pero que además así las perciba la ciudadanía, porque esto es importante, no basta con que nosotros, las autoridades electorales, confiemos en que las elecciones son creíbles, sino que la ciudadanía así lo debe de percibir.
El órgano electoral debe determinar quiénes pueden votar y cómo deben votar, debe organizar los comicios, contar y tabular los sufragios, controlar la campaña electoral, promover la educación cívica y resolver los conflictos electorales. Cada vez son más funciones las que tienen los órganos electorales, principalmente en México. Prácticamente cada reforma electoral nos deja nuevas atribuciones y nuevas obligaciones a las autoridades electorales. Por decir nada más, la última reforma de este año de 2014 le deja al Instituto Nacional Electoral 74 nuevas facultades que nosotros tendremos que desplegar ahora en todo el país junto con los organismos públicos locales electorales. Las normas para la competencia multipartidaria y división de poderes, que implica crear instituciones y normas que incentiven la competencia multipartidista, celebrar elecciones con integridad para que confieran autoridad legítima a los vencedores y seguridad política a los vencidos. Eliminar barreras jurídicas, administrativas, políticas, económicas y sociales que obstruyan la participación política igualitaria, que esto es muy importante porque es imprescindible eliminar las barreras que impiden una mayor participación de las mujeres, de grupos minoritarios, ciudadanos residentes en el extranjero, de cada país y otros segmentos de la población en procesos electorales. Es decir, cada vez nuestros compromisos son mayores, así lo estamos asumiendo ahora con la nueva reforma de 2014, que se prevé ya la obligación de una paridad de géneros en la postulación de candidatos. Como ustedes saben, antes esta obligación era 40-60%, pero había una forma en la que se podía darle la vuelta a la ley. En esta última reforma queda claro que tendrá que ser 50% por lo menos de candidaturas de mujeres y 50% de hombres, es decir, 50% del mismo género. Se atiende también en esta última reforma la posibilidad de la votación de los residentes en el extranjero con un sistema que yo considero va a ser un sistema mucho más moderno y mucho más práctico. México es uno de los países que tiene la mayor migración en el mundo y solamente en Estados Unidos viven cerca de 20 millones de mexicanos. Mexicanos que además aportan para la economía del país como la tercera fuente de ingresos del país después del petróleo y el turismo. Entonces, en este sentido tenemos una deuda como mexicanos de que estos ciudadanos también, ya que inciden en la situación económica, puedan incidir en la cuestión política. Los modelos anteriores no lo permitían prácticamente de esta forma y la Constitución y la nueva ley nos obliga a tener nuevos mecanismos para permitir esta votación desde el exterior. Otro del quinto aspecto para mí dentro de la integridad electoral sería el financiamiento político. ¿Qué sería el financiamiento en campañas? Evitar el financiamiento incontrolado, oculto e indebido que plantea una grave amenaza a las democracias, principalmente en mi país. Bueno, pues esto puede ser una situación recurrente. En algunos países los métodos de financiamiento político han socavado la confianza de la población en la democracia y las elecciones, y las democracias deben regular y fiscalizar con rigor el financiamiento político. Así se evita que el factor económico sea el decisor total de una elección y que grupos ilegales influyan en los comicios. Creo que para mí estos serían los elementos de una integridad electoral y de una democracia de calidad en general. Respecto de México, veríamos que, bueno, ¿qué hemos hecho para consolidar esta integridad electoral? Primero, que tenemos un Estado de Derecho con normas e instituciones sólidas. Tenemos la inclusión del principio pro persona a partir del 2011, una reforma al artículo 1 constitucional que precisamente obliga a todas las autoridades a tomar todas las decisiones que se tomen en cada uno de sus ámbitos, tomando en cuenta primeramente a la persona y el respeto a los derechos humanos. A partir de la reforma al artículo 1 del 10 de junio de 2011 se reconoce que toda persona goza de los derechos humanos y de las garantías reconocidas en la Constitución. Y se señala, como les decía, la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos humanos. En el Consejo General del INE se ha debatido sobre cómo precisamente dar este respeto a los derechos humanos en todas y cada una de las decisiones. Además, por supuesto, de que tenemos los instrumentos internacionales suscritos por México, entre otros el Pacto de San José de Costa Rica desde 1969, que obliga a todas las autoridades a respetarlo por ser ley suprema de toda la Unión. Ahora bien, a pesar de estos esfuerzos, a pesar de esta reforma de 2011, justamente tenemos una muy baja credibilidad en las instituciones.
Y también es importante decir que en los derechos humanos no existe un reconocimiento social de la importancia de los derechos humanos. Antes en el IFE, antes de que llegáramos nosotros, se mandó a hacer el informe país junto con el Colegio de México. Este informe país es muy importante, se hicieron encuestas, 11,000 encuestas a casa habitación en 10 estados de la República, además de encuestas a 169 líderes de opinión, y nos arrojan resultados que realmente creo que nos representaban una alarma en ese momento en que salió la publicación de este informe país, y que hoy, bueno, pues estamos constatando de que estos datos eran ciertos. Una de las situaciones más importantes que refleja este informe país es que dice que para las personas en 54% es más importante que se capture al acusado, y 44% piensan que es más importante que se respeten los derechos humanos. Como víctimas del delito, el informe país también aborda este tema dentro de la parte de seguridad y justicia, y se señala que 61% de las personas víctimas de un delito no hicieron absolutamente nada después de haber sido víctimas del delito por la desconfianza ante las autoridades, y 39% sí hicieron algo. Esto, bueno, pues refleja precisamente que a pesar de los esfuerzos jurídicos, normativos, suscripción de derechos humanos, cooperación internacional prácticamente con todos los países del mundo, la percepción social es que todavía no hay confianza en quienes están defendiendo los derechos humanos de los ciudadanos, y esta es una parte, creo, muy importante, que también aborda la calidad democrática, porque no es nada más tener los instrumentos, sino aplicarlos, saberlos aplicar bien, y que la gente confíe en estos instrumentos, y creo que esta es una de las situaciones más complicadas. Como ustedes saben, a partir de 2013-2014 se hizo la última reforma constitucional. Nosotros en México ya estamos acostumbrados, prácticamente lo que podemos decir es que cada elección presidencial obliga a una reforma electoral. Esto ya es una situación con la que hemos vivido desde hace algunos años, y que creo que es una situación honestamente positiva. Cada elección nos resultan nuevas experiencias, cada elección dan nuevas demandas, siempre hay nuevas ideas además, y creo que es importante tomar en cuenta estas situaciones, las experiencias que pasan en cada elección, para mejorarlas en la siguiente. En la última reforma fue precisamente por el Pacto por México, que suscribieron las fuerzas políticas del país, por lo menos los partidos más grandes, que llegaron a un amplio consenso para realizar importantes reformas. Ayer escuchaba, y creo que es cierto, hay dentro de este paquete de reformas, la reforma electoral fue una de las que se negoció para que salieran otras reformas. Sin embargo, esto no quiere decir que es algo malo. Yo creo que simplemente era algo necesario también, y lo electoral formaba parte de este interés de los principales partidos políticos para cambiar las reglas. Se cambiaron en materia energética, se cambiaron en materia laboral, se cambiaron en materia fiscal y financiera, y también se cambiaron en materia electoral. Durante 23 años, el IFE se constituyó en un órgano electoral respetado y confiable, que fue factor de estabilidad política en el país, y yo creo que el INE seguirá haciendo exactamente lo mismo, junto con los institutos electorales locales. Entre las modificaciones que plantea la legislación secundaria que podemos destacar en esta reforma 2014 está la unidad de fiscalización, que va a ser ahora el órgano rector prácticamente de toda la fiscalización de los recursos que se le dan a los partidos políticos, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, y de los gastos que realizan los candidatos. Para hacerlo, nosotros saltamos de haber revisado 1,600 informes de campaña a revisar casi 70,000 informes de campaña en la próxima elección, lo que obliga a tener un sistema en línea. O sea, ya no podíamos hacerlo si no fuera con la tecnología que nos dan los nuevos tiempos, y precisamente es lo que va a suceder a partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento: instaurar un sistema en línea para estar revisando los gastos de los candidatos. Como se imaginarán, todo esto cuesta, y cuesta mucho. También una de las cuestiones que nos ha dejado claro cada reforma electoral después de cada elección es que cada vez resulta más cara la democracia, y cada vez nos resulta en México más caro. Pero tampoco se puede estar yendo al detalle que tenemos en nuestro sistema electoral, que la verdad es un sistema electoral reconocido en el mundo,
precisamente por lo complejo que es estar revisando los gastos de campaña de todos los candidatos, estar viendo si se monitorean, si se transmiten todos los spots de los partidos políticos en los medios de comunicación durante las precampañas y las campañas, estar revisando que no se rebase el tope de gastos de campaña de cada candidato. O sea, tenemos regulado prácticamente todo lo que se puede suceder en una elección. Sin embargo, después de cada elección nos damos cuenta que faltan algunas cosas. Entonces le metemos un poquito más de atribuciones y obviamente todas estas atribuciones que estamos metiendo cuestan dinero. Se crea una unidad de lo contencioso electoral, porque los procedimientos sancionadores ahora serán sustanciados por el INE y la resolución estará en manos del Tribunal Electoral. Se crea un nuevo Servicio Profesional Electoral Nacional y el INE tiene facultades para organizar elecciones en los estados de la República. Creo que finalmente lo que se buscó en esta reforma electoral 2014 es que la normalidad democrática que pensamos que tenemos a nivel federal, es decir, la alternancia en el poder que se ha dado prácticamente ya desde el año 2000, se lleve también a los estados, y esto creo que no es malo, y que las mismas reglas que tenemos estrictas en el nivel federal, que también ya se tenían en los estados, de fiscalización, de rendición de cuentas, en fin, se lleven también del nivel federal a los estados. Yo creo que esta reforma desde luego estará a prueba en esta próxima elección de 2015. Va a ser una elección compleja. Estamos hablando de que también tenemos candidaturas independientes, de que bueno, íbamos a tener consulta popular, había 4 peticiones de consulta popular, pero la Suprema Corte de Justicia declaró que no van a transitar en esta próxima elección, pero tenemos más obligaciones también de transparencia y acceso a la información, y los partidos estarán obligados a tener más transparencia en el uso de recursos públicos. Todo esto lo que nos lleva, si en una democracia saludable, sería una mayor participación política. México tiene una participación política promedio, digamos, importante, considerado con otros países democráticos. En la última elección de 2012 fue el 62.08% de participación respecto de los ciudadanos que podían votar, lo que habla de una situación saludable. En Estados Unidos, por ejemplo, sus votos fueron de 67.95, España 68.94, Alemania 71.55 y Argentina, que tiene el 79%, pero el voto es obligatorio en Argentina, que es una diferencia considerable. Sin embargo, la participación no electoral de la sociedad es una participación extremadamente baja. Prácticamente en este informe país, que también además voy a dejar por aquí con nuestro amigo Salvador Romero, para que pueda ser analizado por ustedes, tenemos que la gente en México no está participando en cuestiones no electorales, no participan en asociaciones civiles, no participan en partidos políticos, es muy poca la participación. Solamente 9% participa firmando peticiones, 6% participan en protestas. En fin, hay una baja participación política no electoral, y esto es importante que nosotros podamos promover esta participación no electoral, porque es la forma de demandar que se cumplan precisamente los derechos que se consideran para los ciudadanos en cada reforma electoral. Finalmente, bueno, el modelo de fiscalización, que creo que ha sido suficientemente explicado, es un modelo muy complejo, que tenemos, bueno, pues toda la regulación, porque tenemos también un financiamiento público muy grande para los partidos políticos. Prácticamente estamos hablando de 4,000 millones de pesos al año, que vendrán siendo unos 350 millones de dólares. Y, por supuesto, eso nos lleva a que sea más estricto, y en este caso va a ser más estricta la revisión del financiamiento público. Los retos que tenemos de la integridad electoral en México, creo que el nuevo modelo de fiscalización nacional sin duda va a ser uno de los grandes retos. Las elecciones de 2015, que serán un desafío, prácticamente toda la reforma estará a prueba. El desarrollar la vocación pedagógica del INE es importante, y también de los institutos locales, para difundir cuáles son las ventajas o desventajas de esta nueva reforma electoral, pero principalmente proponer cómo poder llevarla a la práctica, y llevarla a la práctica con éxito.
la construcción de una política de Estado en educación cívica y el recuperar la experiencia histórica del IFE, así como su confiabilidad. Por supuesto que tendremos un contexto muy difícil, como se ha dicho, están prendidas las alertas amarillas, lo ha dicho el consejero presidente Lorenzo Córdoba, tenemos un contexto social complicado para las próximas elecciones. Sin embargo, creo que una de las situaciones que nos unen es precisamente querer que las elecciones sigan siendo la forma en la que resolvamos nuestras diferencias, no solamente en México, sino creo que en todos los países así debe de ser. Y esta creo que no será la excepción. Creo que las elecciones tendrán que ser nuevamente la forma en la que expresemos cuáles son nuestras preferencias o no hacia los partidos políticos y hacia las propuestas de campaña. Creo que lo que está sucediendo actualmente, que es algo muy lamentable, se superará precisamente con las elecciones de 2015 y demostrando que los mexicanos queremos vivir en paz y queremos hacerlo yendo a votar a estas próximas elecciones. Pues eso sería prácticamente todo, terminar con esto, que siempre son mayores atribuciones, que será seguramente un proceso muy complejo, pero creo que tenemos las nuevas reglas necesarias, pero sin duda es responsabilidad de todos y principalmente autoridades electorales locales y nacionales el que se puedan llevar a cabo las elecciones y que se puedan resolver las diferencias de manera pacífica. Muchas gracias. Debo decir que, parafraseando al ilustre Alfonso Reyes, cuando escribió México en una nuez, creo que lo que vimos exactamente es un excelente ejemplo de la reforma electoral en una nuez, es decir, este atisbo panorámico que le agradecemos mucho al señor consejero electoral Enrique Andrade, que nos haya permitido fijar, con complemento a lo que ya pudimos escuchar en días pasados por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pues reforzar algunos de los aspectos que sin lugar a dudas nos hablan de la magnitud y el reto que para un caso tan concreto como el mexicano, pues está precisamente generándose esta condición multidimensional, multifactorial y multitemporal en la que un instituto como el INE, y sin contar la actuación también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o incluso de la Fiscalía Especial para la Atención de los Hechos Electorales, que es como nuestro entramado de cuerpos de defensa en términos de democracia, pues sin lugar a dudas todo lo que va corriendo en paralelo y aquí mostrado de manera excelente por el señor consejero en el tiempo acordado, pues realmente habla mucho de su compromiso y de su visión en la que se está atendiendo mucho de estos temas, que seguramente en la sesión de preguntas y respuestas quizá esperemos que podamos tener alguna otra extensión suplementaria. Bueno, finalmente, at last but not least, como dicen clásicamente los americanos, pues tendremos el gusto y el placer de escuchar a nuestro estimado amigo Salvador Romero Vallivian, director ejecutivo de CAPEL, para pues precisamente complementar y cerrar esta primera ronda de intervenciones en torno al tema de integridad electoral. Salvador, te agradecemos igualmente también tu participación de antemano. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Mi conferencia se dedicará o se enfocará en la confianza y la integridad electoral y quiero compartir con ustedes 7 reflexiones desde la comparación latinoamericana. Y quiero comenzar señalando algo que probablemente ustedes ya conocen o que ustedes han podido observar, y es que desde el inicio de la tercera ola en América Latina hemos tenido un avance muy significativo en la calidad de los procesos electorales, y esto medido, por ejemplo, por este indicador que tiene construido por el PNUD y la OEA, que ha pasado de un 0,28 a un 0,96, siendo 1 la nota máxima entre fines de los 70 y el año 2009. Pero este progreso, esta elevación de los estándares de la calidad de la jornada electoral, que ha venido acompañada y ha sido posible por innovaciones muy importantes y muy significativas, no han conseguido, sin embargo, generar necesariamente niveles muy altos de confianza ciudadana.
todavía existe una brecha muy importante, y acá quiero que podamos observar el cuadro siguiente, que es la percepción de la limpieza electoral en América Latina, medida por el Latinobarómetro el año 2009. Apenas el 44% de los latinoamericanos siente que los procesos electorales son limpios, y esto nos va desde un 22%, lamentablemente en México, hasta aproximadamente un 80% en Uruguay. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Una gran brecha entre lo que nos dicen las misiones de observación internacional, la voz de los expertos, los indicadores fríos y objetivos como aquel del PNUD y la OEA, y lo que sienten los ciudadanos sobre la limpieza en sus procesos electorales. Entonces, la pregunta es, ya que tenemos esta brecha, es cómo lograr la confianza ciudadana en los procesos electorales, en sus reglas, en sus instituciones, en sus actores, en sociedades que viven desconfiando de sus instituciones o que desconfían entre sus ciudadanos, y sociedades que en muchos países de América Latina tienen muy altos niveles de polarización. ¿Cómo se pueden construir las reglas equitativas que se han mencionado, nombrar y designar los árbitros imparciales, generar las reglas del juego aceptadas por todos, de tal manera que la atención únicamente se centre en el juego de los jugadores, que no nos estemos preocupando cuando se está desarrollando el partido de qué es lo que está haciendo el árbitro, qué es lo que está pasando en las tribunas, que cómo está la cancha, si está inclinada, si el arco es más grande, el arco es más pequeño. ¿Cómo logramos que todo eso sea un entorno idóneo, de tal manera que nuestra única preocupación sea qué es lo que están haciendo los jugadores en la cancha? Es decir, pasar de ocuparnos de todas esas condiciones a únicamente el juego de los jugadores. Y es acá entonces que quiero compartir con ustedes estas 7 reflexiones comparadas sobre América Latina, comenzando sobre reflexiones sobre el papel del árbitro. América Latina ha construido 2 grandes modelos de organismo electoral, para decirlo de manera muy sucinta. El modelo partidario, donde hay un control cruzado de los jugadores, que en algunos países usan una expresión coloquial, pero que al mismo tiempo es una expresión un poco triste, porque dice ladrón vigila a ladrón, y entonces es, bueno, está bien, como hay ladrones de un lado y del otro, entonces nadie va a poder robar. Eso es un poco la idea, robar la elección, por supuesto. Y hay el modelo apartidista, donde el árbitro se encuentra por encima de todos los jugadores. Hay que decir que ambos modelos pueden dar resultados satisfactorios. Y por ejemplo pienso en un caso como la elección salvadoreña, que ha sido la elección más ajustada de América Latina desde el retorno a la democracia, apenas 0,2% separando al ganador del segundo, con un tribunal electoral de conformación partidaria, y el resultado, a pesar de esa estrechez, terminó siendo aceptado. Sin embargo, la experiencia también nos muestra que el modelo apartidista, autónomo de los partidos, autónomo de los poderes, ha ganado terreno y puede tener niveles muy altos de credibilidad, de legitimidad social, de autoridad institucional. Ayer veíamos, por ejemplo, los datos del caso de Costa Rica, justamente, que tiene un modelo así con una muy alta confianza ciudadana. Pero para muchos países de América Latina, el reto principal cuando se adopta este modelo apartidista es la brecha que existe entre lo que debiera ser y lo que es, entre las reglas que nos dicen el organismo es apartidista y una práctica que no lo es, que encubre una práctica y un juego partidista. Y cuando existe esa brecha entre lo que debiera ser y lo que es, se genera inmediatamente un muy alto costo de legitimidad y de confianza ciudadana. Siguiendo con el árbitro, pero una reflexión un poco distinta,
es que hay una otra gran división en la forma en cómo se encaran los organismos electorales. Una es partidarios o no partidistas. La segunda es unificado o dividido. Y ambos tienen ventajas y desventajas, algunas teóricas y otras en la práctica. El reto principal del esquema dividido es la delimitación precisa de las competencias, de las atribuciones, para evitar que existan conflictos institucionales que le terminan pasando una factura muy elevada a la democracia en cada uno de los países cuando existen choques entre dos organismos electorales, el uno que hace las tareas técnicas y el otro que hace las tareas jurisdiccionales. En principio y en teoría es muy fácil separar ambos organismos. La práctica latinoamericana nos demuestra que es un ejercicio sumamente difícil. Y cada vez más se está planteando en América Latina un otro tema, que es quién tiene la última palabra en asuntos electorales. Y esto empieza a ser cada vez más difícil, aparecen cada vez más actores y no queda claro quién tiene la última palabra. Y el Poder Judicial está asumiendo cada vez más un papel protagónico e incluso asume un papel de legislador. Y esto creo que es importante señalarlo. Tenemos en días pasados, por ejemplo, una sentencia del Tribunal salvadoreño que señala que la próxima elección debe realizarse parlamentaria con la posibilidad de un voto cruzado. Y esa es una definición que tiene casi características de un papel de legislador. Pero no es el único caso. Podríamos citar a manera de ejemplo también en Honduras, cuando por una decisión de la Corte Suprema de Justicia se autorizó que alguien que había perdido en las elecciones primarias pudiese ser inscrito para otro cargo, contraviniendo lo que señalaba la norma. Pero este tipo de figuras se están multiplicando y la disputa sobre quién tiene la última palabra habrá de ser cada vez más dura en América Latina. Tercera reflexión sobre la transparencia, que por supuesto es un principio básico cuando queremos generar confianza y queremos generar las condiciones de la integridad electoral. Esta puede ser activa, es decir, que el mismo organismo electoral la genere, pero puede ser también pasiva, es decir, que sea a solicitud de parte, pero es fundamental que siempre se dé de manera completa. Y desgraciadamente no en todos los países de América Latina tenemos organismos electorales transparentes que brindan toda la información que sea solicitada por los partidos políticos, que deben tener la posibilidad de verificar todas las fases de un proceso electoral, además con tiempo suficiente, o para las organizaciones de la sociedad civil que hacen observación electoral, y también para las misiones de observación internacional, porque se ha producido una evolución algo inquietante en América Latina en los últimos años, y es que hay países que invitan a la observación internacional, pero la invitan cuando falta una semana y sencillamente es muy poco o nada lo que se puede observar, o que le establecen protocolos de que esto puedes mirar, pero esto no puedes observar. Y hay entonces algunas formas de retroceso en las condiciones de la observación electoral internacional, o la confusión deliberada entre las misiones internacionales clásicas y misiones de personalidades internacionales, pero que tienen camiseta partidaria, y que las dos no terminan distinguiéndose en términos de opinión pública. Entonces, a la par que se ha consolidado la observación electoral internacional, en algunos países también existen retrocesos. El punto siguiente, y se lo ha mencionado y de hecho es un tema central de lo que se ha discutido en estos días, es la equidad en la competencia. Porque a medida que la jornada electoral se ha vuelto cada vez más
consolidada, que se cuentan de mejor manera los votos, la atención de los actores políticos, pero también de la ciudadanía, se ha ido volcando hacia la fase, sobre todo a la fase que precede la jornada electoral, al tema de la equidad en la competencia, en la campaña. Y de hecho hay algunos países, y México fue tuvo un papel pionero cuando estableció que no por la vulneración de un artículo concreto, sino por la vulneración del conjunto de las condiciones que hace una campaña, se podía anular un proceso electoral. Y aunque esta es siempre una decisión, por supuesto, extrema y muy delicada, en otros países de América Latina se han empezado también, siguiendo esa práctica, a anular elecciones, sobre todo en los niveles legislativos. ¿Por qué? Porque está afectada las condiciones de la equidad de la campaña, y en el caso mexicano nos mostraban también cómo se ha ido normando o regulando esta vinculación entre la vulneración de algunas normas y la anulación directa del resultado de una elección. ¿Cuál es el principal desafío que tiene en materia de equidad en la competencia hoy América Latina? Es adaptarse a la nueva realidad que supone la reelección presidencial inmediata. Ese es el gran desafío. No en todos los países, en la mayoría de los países, por ejemplo, de América del Sur, ya existe la reelección presidencial inmediata, y esto supone un muy serio desafío a todas las condiciones de la campaña. Y es recién una reflexión incipiente, una práctica incipiente en América Latina de cómo lograr controlar esta nueva realidad, que es el candidato, el presidente que es a la vez candidato a su sucesión. Hay tres temas, o este tema de la equidad puede dividirse en tres, voy a ir muy rápido, pero tiene por lo menos tres grandes componentes. Uno es el financiamiento de la política, el segundo es el papel de los medios y el acceso a los medios, y el tercero es la diversificación de las oportunidades de la representación. Voy a ir rápido sobre los tres porque creo que se ha discutido ampliamente en este Congreso, sobre todo el tema del financiamiento. Se tuvo justo la mesa previa a este cierre, discutió el tema del financiamiento. Acá no me detengo en los elementos más generales, simplemente quiero llamar la atención sobre la necesidad de cómo lograr encuadrar las nuevas políticas sociales latinoamericanas. Los últimos 10 años en que ha habido un crecimiento muy fuerte económico de América Latina, se han multiplicado las políticas sociales que se llaman de transferencia condicionada, básicamente que son la entrega de bonos. La pregunta es cómo lograr que esos bonos no se conviertan en un arma de presión, de amenaza, de chantaje, de coacción sobre el electorado, que no sean solamente políticas de gobierno, sino que sean políticas de Estado. Pero este es un gran desafío para la equidad en la contienda. Sobre la equidad en los medios, acá una reflexión que puede parecer muy obvia. Este tema de la equidad en la competencia, en el papel de los medios, parte de que todos los medios puedan ejercer sus labores de información en un ambiente de libertad. Y en algunos países en América Latina han retrocedido las condiciones en que los medios pueden desarrollar esta tarea, y esto es algo que debe llamar fuertemente a la atención y la preocupación. Y el otro, por supuesto, es definir, y esto se ha hablado mucho, el acceso a los medios de comunicación, cómo generar pisos mínimos en el acceso a los medios, un tema que, por ejemplo, trató Alberto Alavía en la conferencia inaugural. La equidad en la competencia, la faceta de la representación. América Latina es la región que más ha reflexionado y más medidas ha adoptado para diversificar la representación, y de hecho es después de Escandinavia la región del mundo donde la presencia femenina en los congresos es la más amplia. Por supuesto, todavía hay mucho camino
por recorrer, pero cuando uno observa lo que ha sucedido en los últimos 30 años, cuando al comienzo de la democracia era frecuente que en el Congreso no hubiera ni una sola mujer, o hubiera una o dos mujeres, al escenario de actual, nos permite sentir que hemos avanzado, aunque hay mucho camino por recorrer. En el punto siguiente, el secreto del voto, creo que es fundamental volvernos a detener, porque en varios lugares de América Latina, en varias regiones, este elemento que es fundamental, que es preservar el secreto del voto, es sinónimo de la libertad del elector. Las condiciones del secreto del voto están retrocediendo. Hay lugares donde la presión sobre el elector, la coacción, la intimidación o el clientelismo es cada vez más fuerte. El ejemplo más grave está vinculado, por supuesto, con la presencia del narcotráfico en algunas regiones que coacciona de manera directa el comportamiento de los votantes. Y hay que hacer un esfuerzo muy importante para asegurar que el secreto y la libertad del voto estén presentes en todas las regiones de nuestros países. Voy acercándome al final, dos temas más, sobre las ventajas y la paradoja de la modernización tecnológica. No me detengo sobre lo que es evidente, cuáles son los mecanismos en que la modernización, la tecnología ayuda a tener procesos más eficientes, más precisos, más rápidos, más confiables. Eso es evidente, lo sabemos todos. Me detengo sí sobre la paradoja de la modernización, que es muy importante. La modernización tecnológica no resuelve por sí mismo un problema de confianza en las instituciones, en las reglas, en los actores. Es más, la modernización tecnológica puede agravar los problemas de desconfianza. Y esto tiene un costo muy elevado para todos los sistemas políticos. La desconfianza genera cualquier error que pueda producirse en la prueba de que ahí está el fraude, de que ahí está la trampa. Y los procesos electorales, y con esto no hago un elogio, por supuesto, de que no se pueda avanzar, pero quería rápidamente mostrarles, fíjense esta foto de ese padrón electoral. Esa electora tiene el registro de los electores, parece casi un legajo del siglo XVIII lo que tiene. Esa hoja que tiene en ese momento esa miembro de mesa tiene más de 50 años, está escrita a mano, y sin embargo, en este proceso que tiene estas pocas características de modernización en apariencia, es el Uruguay el país en que sus ciudadanos más confían en la limpieza y la transparencia del proceso electoral. Solamente para mostrar que si bien la tecnología nos ayuda, la tecnología no va a resolver por sí misma la confianza en las reglas y en las autoridades. Es más, en realidad el proceso va a la inversa. Cuando la gente confía en las autoridades y en las reglas, es más fácil proceder a la innovación tecnológica. Y con esto voy concluyendo. Cuando se hacen reformas políticas para generar confianza, para buscar mayor integridad en el proceso electoral, muchos de los países tienen la regla de una mayoría calificada. Esa mayoría calificada tiene un sentido, no es solamente una cuestión aritmética, es un principio político. Es señalar que para rediseñar las reglas de juego es clave que se sienten juntos el gobierno y las distintas oposiciones. Porque cuando las reglas y el nombramiento de las autoridades se hace con un amplio consenso político y social, esto le brinda certeza a los actores políticos, brinda horizontes temporales amplios. La gente dice, bueno, si se han puesto todos de acuerdo, esto es una regla que va a durar, no va a ser una regla que se va a cambiar cuando cambie el gobierno. Genera un fuerte incentivo para mejorar el respeto de la norma. Si uno sabe que esa norma ha sido aprobada por todos, tengo un incentivo para cumplir, que si yo estoy en contra de esa norma, me siento, entre comillas, moralmente desligado del cumplimiento de la norma, más allá de que sea una exigencia jurídica. Y si todos los actores logran ponerse de acuerdo sobre las reformas de las reglas, genera más confianza en la ciudadanía. La gente puede decir, bueno, si se han puesto de acuerdo todos, y esto además con la buena práctica de incluir al organismo electoral, la ciudadanía puede decir, bueno, deben
pueden ser buenas reglas, empezaré a tener confianza. Y como conclusión, en estas reformas, quiero simplemente dejar una idea. Las reglas son muy importantes, son muy útiles, ayudan la letra de la ley, pero si no existe la voluntad de cumplirlas, si no se respeta, además de la letra de la ley, no se respeta el espíritu de la norma, es muy difícil generar confianza. Porque a veces se puede cumplir con lo que dice la letra de la ley, pero hay un plano que está más allá, que a veces es muy difícil y no es tan sencillo demostrar que se incumplió el espíritu de la norma. Es fácil demostrar que se incumplió la letra, pero a veces es difícil demostrar que se incumplió el espíritu de una norma. Pero da la casualidad que la ciudadanía se da cuenta si se cumple o no se cumple el espíritu de una norma, más allá de que se haya cumplido la letra. Y si no se cumple el espíritu de las normas, el avance de la letra, los cambios jurídicos van a ser buenos, pero desgraciadamente insuficientes. Y concluyo señalando que el tiempo prudente para hacer estas reformas es cuanto más lejos de la elección mejor, porque así los actores pueden actuar bajo este velo de la ignorancia del que hablaba John Rawls, es decir, con los ojos cerrados, sin saber si van a caer del lado de los ganadores o de los vencedores. Muchísimas gracias. Mil disculpas. Muchísimas gracias a nuestro tercer panelista por esta idea, como bien decía Salvador Romero, la idea de construcción de reglas, obviamente es un primer paso, pero sin la construcción o consolidación desde los propios actores, pues es muy difícil, ¿no?, poder dar ese paso tan trascendente para poder generar esta confianza y reciprocidad entre los ciudadanos, es decir, un poco traduciendo una idea clásica de mi estimado maestro Guillermo O'Donnell, la democracia horizontal no es solamente una idea de ciudadanos o instituciones, sino entre ciudadanos, es decir, la verdadera accountability horizontal es la que se construye en el reconocimiento y la confianza que se da entre los ciudadanos, y eso es lo que complementa realmente a la accountability vertical clásica entre ciudadanos de cara a las instituciones. Entonces, lo que bien nos acaba de decir Salvador Romero, pues justamente abona en esta necesidad de que podemos construir mucha y excelente accountability vertical, pero si no hay este otro elemento de trascendencia, de reconocimiento, de reciprocidad y de mutuo respeto y compromiso en la aplicación de las reglas, precisamente, pues no habrá mayor trascendencia y tendremos que estar perfectamente dando círculos siempre como parte de nuestra existencia.